Hoy el gobierno, los sindicatos y los empresarios se reunieron en el marco del Consejo del Salario. Acordaron que los sueldos mínimos subirán un 28% en 3 tramos, 12% en octubre, 10% en diciembre y el 6% en marzo del 2021. Para esa fecha, el haber mínimo quedará en 21.600 pesos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Tras haber estado cerrados por 7 meses, los shoppings de la ciudad reabrieron sus puertas con protocolos y acceso limitado. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, afirmó que se trata del primer gran desafío en espacios cerrados y le pidió a los clientes permanecer el menor tiempo posible dentro de los centros comerciales. El INDEC reveló que la inflación de septiembre fue del 2,8%. De esta manera, en el año se acumula un 22,3% de aumento de precios. En tanto, el presidente Alberto Fernández, frente a los empresarios del coloquio de IDEA, descartó que pueda haber una devaluación. El gobierno nacional habilitó los vuelos de cabotaje, los micros y trenes de larga distancia. Lo anunciaron los ministros de Transporte Mario Meoni y de Turismo Matías Lamens. En esta etapa solo podrán ser utilizados por trabajadores esenciales o por razones de salud. Las frecuencias se van a normalizar de forma gradual y de acuerdo a la situación sanitaria de cada provincia. Europa volvió a endurecer las restricciones ante la expansión de la segunda ola de contagios de COVID-19. Varios países registraron cifras récord de casos diarios y refuerzan las limitaciones a las reuniones sociales con el cierre de las escuelas, bares y restaurantes. Francia anunció un toque de queda en París y otras 8 áreas metropolitanas ante el agravamiento de la situación hospitalaria. Las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 tienen a Argentina y a Brasil como líderes de la clasificación con 6 puntos. Brasil se ubica primero en la tabla de diferencias de goles. Los próximos partidos de esta instancia se disputarán el 12 y 17 de noviembre. Argentina deberá enfrentar primero a Paraguay y luego a Perú. Después de 7 meses de cierre y a 4 días del Día de la Madre, reabrieron los centros comerciales en la ciudad. Los establecimientos deben respetar el acceso restringido de clientes y otras medidas sanitarias. En el ingreso están previstas señales de distancia y agentes de prevención para que los clientes puedan ingresar de forma ordenada y segura. Tuve que pararme en la fila. Llegamos a la flecha, nos ponen alcohol, nos revisan y cuando nos paramos ahí toman la temperatura y ya puedes ingresar tranquilamente. Además, para no superar el aforo permitido, se instalaron sensores de control y una cámara corporal que verifica la temperatura de los clientes. En los pasillos habrá un sentido único de circulación que estará señalizado y además, antes de entrar al local, el cliente podrá verificar en la vidriera la cantidad máxima de personas permitidas adentro del lugar. En los locales, los trabajadores estuvieron en su primer jornada adaptándose a las normas de la pandemia y esperando a sus clientes después de más de 200 días cerrados. Tenía muchas ganas de volver. Ayer en realidad fue el primer día de venir a poner todo en orden, todo en condiciones y me costó bastante, te digo la verdad. De hecho, estábamos armando todo lo que es el visual del Día de la Madre y giraba alrededor de la mesa, me digo que no sabía qué hacer. Hoy ya estamos un poquito mejor, esperando a la gente que venga a comprar. Cuando entra una persona, le ponemos alcohol, no se puede probar la mercadería, sí la pueden cambiar las veces que quieran y nada, entra de a una persona porque se puede hasta 3 por el local, digamos, por la dimensión. Y nada, después, bueno, el shopping pone el alcohol en gel y eso. Mientras tanto, con el protocolo en marcha, los comerciantes esperan en los próximos días la visita de sus clientes en la previa del Día de la Madre. Y un rato antes de la reapertura se formaron filas de clientes en la vereda del Shopping Abasto. Finalmente, al mediodía, los locales levantaron sus persianas, mientras que los cines y los juegos infantiles permanecieron cerrados. Al igual que en el resto de los establecimientos, está prohibido utilizar el patio de comidas y únicamente se permite el retiro de los alimentos. Desde el Grupo IRSA celebraron la habilitación de los shoppings y lamentaron el cierre de algunos comercios. Estamos muy contentos, hace 7 meses que estábamos cerrados. Felicidad no puede ser completa, porque como ves ahí abajo, por ejemplo ahí estaba, ese local no abre nunca más. Acá abajo había una góndola que vendía
relojes desde el primer día del shopping y tampoco abre nunca más. Claro, o sea, no son todos los locales los que abren finalmente. 30% menos. Confiamos en que solidariamente vamos a reconstruirlo junto con los locatarios, sobre todo con los empleados y más que nada con la gente que seguramente va a volver a elegir venir a un shopping. Se refirió a este tema el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que afirmó que la reapertura de los shoppings es el primer gran desafío en espacios cerrados. Le pidió a los clientes que permanezcan el menor tiempo posible dentro de los centros comerciales y explicó que es necesario que las personas solo ingresen para comprar lo que necesiten y salgan rápidamente. Quirós además explicó que la ciudad debe transitar con protocolos la curva de descenso de casos de coronavirus hasta llegar a una solución definitiva con tratamientos o vacunas. Remarcó que es necesario intensificar los testeos y el aislamiento de casos, reforzar también la construcción de ciudadanía. Además, expresó su posición frente a los cuestionamientos que realizó el expresidente Mauricio Macri por la implementación de la cuarentena. No hubiéramos tenido ninguna capacidad de poder atender de manera digna, humana y correcta a todo el mundo en ese momento y por eso siempre insistimos, la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria que es muy difícil de ver porque como no ocurrió, no es sencillo observar lo que hubiera ocurrido. Ahora, por supuesto que a partir de allí, en la Ciudad de Buenos Aires hemos trabajado intensamente por ir desandando lenta, paulatina y progresivamente la cuarentena. Y eso es un poco lo que entiendo que quiso decir el expresidente, mirada que compartimos plenamente. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó otra suba en el registro de casos de COVID-19 en nuestro país respecto a los últimos días, con más de 14.900 contagios reportados. En las últimas 24 horas se informaron 350 nuevas muertes. Son 191 hombres los que fallecieron y 157 mujeres. El total de fallecidos es de 24.921. Y se confirmaron 14.932 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un total de 931.967 positivos en todo el país. El número de personas recuperadas corresponde a 751.146. ¿Qué sucedió en la ciudad de Buenos Aires? Se reportaron 825 contagios y el total de confirmados asciende a 137.061. En la provincia de Buenos Aires se confirmaron 5.175 casos y el total asciende a 480.494. En Santa Fe se registraron en las últimas 24 horas 2.470 nuevos casos de COVID-19 y Córdoba reportó 1.606 nuevos contagios. En tanto, Tucumán se informó casos positivos 1.241, mientras que la provincia de Mendoza 925. Los pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva son 4.316. La ocupación de camas de unidades de terapia intensiva a nivel nacional es del 64,1% y en el área metropolitana del 63,5%. Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, señaló que desde hace unas semanas la situación epidemiológica se mantiene estable en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el resto del país los casos continúan aumentando. El AMBA concentra casi el 39% de los pacientes internados en terapia intensiva y Córdoba supera el 30%. Lo que podemos ver es que la mediana de edades El INDEC dio a conocer la cifra de inflación del mes de septiembre. Y la inflación llegó al 2,8% en septiembre. Fue uno de los porcentajes más altos en lo que va del año, aunque por debajo de marzo, donde se registró una inflación del 3,3%. En lo que va de este año, los precios acumularon una suba del 22,3% y en los últimos 12 meses se registró un incremento que alcanzó el 36,6%. Los rubros que más aumentaron: las prendas de vestir, un 5,8%, las bebidas alcohólicas, un 4,3%, el transporte, un 3,6%, salud, 3,5%, alimentos y bebidas no alcohólicas en un 3%.
El presidente Alberto Fernández abrió una nueva edición del coloquio de IDEA. En su mensaje, el mandatario señaló que Argentina enfrenta un problema por la falta de divisas y descartó una devaluación. Además, aseguró que jamás tocaría los depósitos en dólares. Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Ante el coloquio de IDEA, el presidente defendió la reforma judicial que impulsa el oficialismo, al asegurar que no se busca la impunidad de nadie, sino mejorar la calidad institucional de la justicia. También se refirió a las movilizaciones opositoras, señaló que causan divisiones y que hay que recuperar la convivencia democrática como pilar fundamental. Es cierto, hay un país que queremos ser y está el que somos. Y no se trata de refundar al país, ni empezar todo de nuevo, sino de lograr construir con reglas claras sobre la base de lo que ya somos y ya tenemos. El presidente del coloquio de IDEA, Roberto Alexander, se refirió a la necesidad de construir un país con reglas claras sobre la base de las que ya tenemos y señaló que si bien no es necesario estar de acuerdo en todo para crecer, hay que saber que pensar distinto no es una excusa para destruir valor o degradar lo que hicieron otras generaciones. Durante el encuentro, Alexander aseguró que en la diferencia se debe actuar por el bien del conjunto. Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional volvió a referirse a la situación económica de nuestro país. Kristalina Georgieva aseguró que el desafío de la Argentina es dramático. Argentina faces a very dramatic challenges. The country is in deep recession. Social conditions are worsening. Top priority ought to be to put in place a credible and comprehensive economic agenda. We want to be a partner of Argentina. We do count on a political determination to get the country out of what has been historically boom-bust cycles. En tanto, el ministro Martín Guzmán aseguró que el gobierno espera que el programa que se acuerde con el fondo ayude a restablecer la estabilidad macroeconómica y sirva para reactivar la economía y abordar problemas estructurales. Además, destacó que las conversaciones con el organismo son constructivas, lo dijo durante una conferencia de ministros de finanzas del G20. El Ente Nacional Regulador de Electricidad, el ENRE, sancionó a las distribuidoras Edenor y Edesur. Las empresas deberán pagar 8.000 pesos a cada usuario en los casos que se hayan aplicado cargos ilegítimos en la facturación del servicio público entre 2017 y 2020. La penalidad equivale a un costo de más de 2 millones de pesos en total y alcanzará a 300 afectados. Explosión, incendio y derrumbe en un depósito de garrafas ocurrió en la localidad de Tortuguitas, en el oeste del Gran Buenos Aires. Al menos 15 dotaciones de bomberos de distintos distritos trabajaron en el lugar para apagar las llamas. Se estima que 100 garrafas explotaron al ser alcanzadas por el fuego y la columna de humo se observó desde varias localidades. Hay al menos 4 heridos y algunos bomberos sufrieron lesiones durante las tareas. El depósito y algunas viviendas linderas se derrumbaron de forma parcial. El Gobierno Nacional anunció un retorno de vuelos de cabotaje, micros y trenes de larga distancia. Las frecuencias se regularizarán de forma gradual y de acuerdo a la situación sanitaria de cada región.
Y además comenzó el juicio contra los dos sacerdotes italianos por presuntos abusos sexuales dentro del Vaticano. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Algunos conductores del Canal de la Ciudad transforman todo a su paso. Me gustaría que te sumes a la revolución. Bueno, ¿te lo querés poner por arriba o por abajo? Marcelo Hugo. ¿Puedo cerrar los ojos? Sí, cerrá. Es perfecto, José María Muscari, un conductor muy a su manera. Siempre hay un capítulo que uno borraría, ¿no? Seguimos con vos, aquí, en el Canal de la Ciudad. Habilitados los vuelos de cabotaje y los micros y trenes de larga distancia, y así lo anunciaron los ministros de Transporte Mario Meoni junto con el de Turismo Matías Lamens en conferencia de prensa en el aeropuerto Jorge Newbery. El último DNU ha quedado exceptuada la prohibición de los vuelos de cabotaje, ha quedado exceptuada la prohibición de micros de larga distancia y trenes de larga distancia. A partir de ahora eso está permitido. En esta primera etapa, quienes están habilitados para utilizarlo son los que establece el decreto, el DNU vigente, que es para aquellos trabajadores esenciales y por razones de salud para las personas que puedan viajar de un lugar a otro para atenciones médicas junto con sus acompañantes si fuera necesario. Si bien es cierto que todavía no pueden viajar turistas, como bien explicó Mario, que es el área que me compete a mí y que es una de las áreas que genera un porcentaje importante, el 9% del total del Producto Bruto Interno de nuestro país, es verdad que es un gran paso adelante. El ministro Meoni aclaró que la frecuencia de los vuelos de cabotaje, micros y trenes de larga distancia se van a regularizar de forma gradual, de acuerdo a la demanda y también a la situación epidemiológica de cada destino, lo que será evaluado junto con los gobernadores. El ministro Lamens, por su parte, destacó que se avanza en el sector turístico para que se desarrolle la temporada de verano de manera segura. También participó la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, quien remarcó el trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en ese contexto anunció el blanqueo salarial prometido para el sector. Por otra parte, Argentina se sumó a una lista de destinos internacionales con el sello de Viaje Seguro. Es una garantía que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismos por cumplir con los protocolos globales de higiene y sanitización. El sello confirmado por el Ministerio de Turismo fue otorgado al Instituto Nacional de Promoción Turística y la calificación es para todo el país. El objetivo es recuperar la confianza de los viajeros internacionales cuando vuelvan a abrir los destinos turísticos. La Ciudad de Buenos Aires también trabaja en un protocolo especial para los viajes de larga distancia. Se intenta simplificar los procedimientos de una manera más efectiva para no afectar la curva descendente de contagios. Y así lo adelantó el ministro de Salud porteño, quien anticipó que habrá una estrategia diferenciada para los viajeros que lleguen desde zonas con mayor o menor circulación comunitaria que la ciudad. Fernán Quiroz señaló que buscarán reducir al máximo los procedimientos optimizando los controles. Afirmó que la ciudad seguirá la misma estrategia aplicada para transitar la curva descendente de casos de manera gradual y concientizando a la ciudadanía. El gobierno acordó con los sindicatos y empresarios un aumento del salario mínimo. La suba sería del 28% de acuerdo a lo propuesto en la reunión del Consejo del Salario.
La propuesta sería aprobar un aumento del 28% en el salario mínimo en 3 cuotas, bajo la condición de renegociar en marzo. El acuerdo se analiza en el plenario del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, con la participación de la CGT, las 2 CTA y las principales cámaras empresarias. La suba se daría en 3 etapas, el 12% en octubre, el 10% en diciembre y el 6% restante en marzo. Así, el piso salarial subirá a 21.600 pesos al final del proceso. El gobierno de la ciudad también autorizó la reapertura de las escuelas de manejo o autoescuelas. Habrá un estricto protocolo para evitar contagios dentro del auto. Ahora una mampara distancia al futuro conductor y al instructor. Sí, en todo momento hay un acrílico divisor entre nosotros, la escuela, y el alumno que venga a tomar las clases. ¿Y qué más? Aparte, cuando ingresa al local, sí, se le toma la temperatura, alcohol en gel siempre y tapabocas en todo momento. Después de cada clase, el instructor asignado deberá limpiar y desinfectar la cabina del vehículo. Especialmente el volante, la palanca de cambios, el tablero, picaportes, asientos, cinturón de seguridad y las mamparas. Y entre turno y turno, sí, siempre se planean entre 5 y 10 minutos para la higienización del vehículo, y esto también se le comenta al alumno. A ver, puede llegar a haber demora en tu clase de unos minutos, dado que tenemos que higienizar. La pandemia también trajo consigo más gente interesada en conducir. Por ahora, debido a la separación de turnos, se están dando un poco menos de un tercio de las clases que se daban en tiempos de prepandemia. Europa impone más restricciones ante el aumento de casos de COVID-19. La mayoría de los países limitan las reuniones sociales y cierran escuelas frente a la expansión de la segunda ola de contagios que alcanzó cifras récord en países como Portugal, Polonia y República Checa. Entre los más afectados, Francia, el Reino Unido y Alemania, que endurecen las medidas a pesar del descontento social. En España, Cataluña cerrará bares y restaurantes por 15 días ante el riesgo de que colapse el sistema sanitario. És una mesura dolorosa, ho sabem. Dolorosa també pel sector, dolorosa pels treballadors, pels empresaris del sector. Ho comprenem i prendrem també mesures per acompanyar-los en aquest esforç col·lectiu. Però és una mesura necessària. I necessària si no volem que la pandèmia s'extengui encara més ràpid de com ho està fent ara. Y Francia anunció un toque de queda en París y otras 8 áreas metropolitanas en estado de máxima alerta ante el agravamiento de la situación hospitalaria. La medida será de 21 a 6 y comenzará a regir el próximo sábado con una duración inicial de 4 semanas. El país sumó más de 9.000 contagios en las últimas 24 horas. El presidente Emmanuel Macron pidió tranquilidad y colaboración. Nous n'avons pas perdu le contrôle, nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Rusia registró un nuevo récord diario de contagios de coronavirus, con más de 14.000 casos en un día. La cifra total de infectados superó el 1.300.000 y hay más de 23.000 fallecidos. Las autoridades sanitarias confirmaron que los contagios subieron más del 40% en la última semana y reforzaron las restricciones en zonas más afectadas. Mientras tanto, el gobierno anunció que registró su segunda vacuna contra el COVID-19, la EPIC-Vac Corona, y que hay una tercera en proceso. Azerbaiyán reconoció haber atacado puntos de lanzamiento de misiles en territorio armenio y crece la tensión en la región separatista de Nagorno-Karabaj. Tras estos últimos ataques, el cese al fuego exigido a nivel internacional no fue respetado por 5º día consecutivo. El gobierno de Armenia acusó a Azerbaiyán de no respetar el alto al fuego y de avanzar en su política de ocupar todo Nagorno-Karabaj. Así comenzó en el Vaticano el juicio contra 2 sacerdotes por abusos sexuales y encubrimiento en el preseminario San Pío X.
Los acusados son Gabriele Martinelli, de 28 años, por abuso, amenazas y uso de la violencia contra un adolescente en 2007 y 2012. Entre esos años, también Enrico Radice, de 71 años, por encubrir y ayudar a Martinelli a eludir las investigaciones. Es la primera vez que prospera un proceso por un caso de abuso cometido en territorio del Vaticano. La próxima audiencia el 27 de octubre. Las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022 tienen a Brasil y a la Argentina como líderes de la clasificación. Sin embargo, Brasil está primero por diferencia de goles. El equipo dirigido por Tite goleó en la primera fecha a Bolivia 5-0 y en la segunda jornada derrotó a Perú 4-2 con 3 goles de Neymar, que de esta manera llegó a los 64 goles en la selección brasileña y superó a Ronaldo en la tabla histórica de los goleadores. La tercera y cuarta jornada se van a disputar el 12 y el 17 de noviembre. Argentina deberá enfrentar primero a Paraguay y luego a Perú. Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino, llegó a España tras su participación en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 y mañana se va a reincorporar en los entrenamientos del Barça. En las próximas semanas, Messi jugará varios partidos clave. El Barcelona va a visitar el sábado a Getafe por la sexta fecha de la Liga Española. Luego debutará en la Liga de Campeones de Europa y el 24 de octubre de local el clásico ante Real Madrid. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas que vayan a afectar, al menos a la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado con 20 grados de térmica. En las próximas horas habrá un importante descenso de temperatura. Va a amanecer con una mínima de 13 grados y el cielo va a estar inestable, pero mayormente cubierto. Hacia la tarde se esperan nubes más densas, pero sin lluvias. La temperatura máxima llegará a los 23 grados. La noche va a seguir nublada con 17 grados de térmica promedio y va a ser un día con poco sol, pero la tarde estará más cálida. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense en el canal de La Ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.